Muy buenas tardes, mi nombre es Zoraida García. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer, CDMX, y en nuestra página http://museodelamujer.org.mx. Esta tarde tenemos el gusto de recibir con nosotros al maestro Alonso Hernández, quien nos va a hablar del tema El orgullo en México, historia de las marchas, muy a propósito de las fechas que estamos viviendo. Antes de darle la palabra al maestro, me permito leer una breve semblanza curricular. Estudió la carrera de Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido co-coordinador de la red Orgullo 31, la red Orgullo por la Igualdad y la Diversidad Sexual, Centro de Investigación y Documentación de las Homosexualidades, coordinador del Grupo 44 de Amnistía Internacional, sección mexicana, del Seminario Histórico LGBTTI mexicano, director de archivos y memorias diversas, administrador del obituario LGBTTI mexicano, y actualmente coordina las tradicionales charlas del taller de los martes, Foro Cultural y de Activismo para la Población LGBTTI, tradición originada en 1987. Ha participado en las marchas del orgullo desde 1995, integrándose a los comités organizadores del 2009, 2012, 2013 y 2014. Es fundador de la AMAI, Organización Latinoamericana de Archivos, Museos, Acervos e Investigadores LGBTIQ y más, y militante del grupo Guerrilla Gay. Ha publicado diversos artículos sobre derechos humanos e historia LGBT en revistas como SOS, Atractivo, Atracción para Hombres, Ser Gay, Boys and Toys. Ha publicado el capítulo de historia LGBT para el libro Para entender la diversidad sexual del grupo Musas de Metal. Varios artículos para el libro Demolición de Género 2, coordinado por Edgar Bryant, y un último artículo suyo en la segunda edición de México se describe con J, de Michael K. Scherzer, Hábitats en peligro de extinción, baños de vapor, la Alameda y otros parques. Actualmente está coordinando 2 tomos compilatorios de trabajos historiográficos de 13 años del Seminario Histórico LGBTTI mexicano. Pues me da mucho gusto poder recibirle esta tarde. De verdad que el Museo de la Mujer siempre está a la vanguardia, organizando y dando voz a todas aquellas voces que necesitan ser escuchadas y ser incluidas. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la doctora Galeana y a todo el personal y familia que es el Museo de la Mujer, porque para nosotros ha sido una familia durante todos estos años en que hemos hecho el Seminario Histórico LGBTI mexicano. Y bueno, pues no hay tiempo que no se cumpla, decían las abuelas, y precisamente ayer sucedió lo que desde hace 42 años sucede más o menos cada último sábado del mes de junio, que es la Marcha del Orgullo, ahora LGBTTI, y que cumple con esta la edición número 43. Y bueno, haciendo un recuento, me permito compartirles esta presentación para que les ayude un poco a
a viajar al tiempo, que es lo que hacemos cuando platicamos o narramos historias, viajar a años donde, por ejemplo, eh, donde teníamos pues persecución y condena. Estamos viendo, digamos, lo que son los años 20, 30, 40, 50, donde prácticamente eh, había la ley a faltas a la moral y las buenas costumbres, existía un estado represor que fotografiaba a las personas que tenían una identidad de género distinta a la común o que tenían una preferencia u orientación sexual que no se adecuaba al establishment y bueno, se les mostraba en revistas, se les mostraba en periódicos como personajes que faltaban a la moral y las buenas costumbres. Y a partir de los años 50 en nuestro país empezamos a tener movimientos sociales importantes que estaban exigiendo derechos. Y esto es muy importante porque si bien vamos a ver que en otras latitudes eh, también se están despertando estos ánimos por exigir derechos, pues México no estaba, no es una isla donde no ocurra lo mismo y donde no haya malestares sociales. En plena década de los 50, donde hay un boom económico, también hay un boom exigiendo derechos, sobre todo laborales. Ahí está el movimiento magisterial, el movimiento ferrocarrilero. En este último van a ser el activismo político de la fundadora del movimiento en México, Nancy Cárdenas. Pero una década después, en los años 60, eh, la Mattachine Society, que era un grupo homófilo estadounidense, va a querer entrar y ver en México qué posibilidades había de crear un capítulo mexicano. Y es que la revista que hacía la Mattachine Society tenía un alcance en nuestro país y se vendía en algunas librerías como la librería de Cristal que se encontraba junto a la Alameda Central, digamos, cercano a lo que es el monumento a Beethoven, a un ladito, a un costado del Palacio de Bellas Artes. Y ellos van a contactar con distintos intelectuales mexicanos o jóvenes intelectuales mexicanos como Jorge López Páez, que seguramente ustedes lo han de conocer por por aquel cuento que después se hizo película de cine sobre Doña Erlinda y su hijo, ¿no? Esta película que retrata las costumbres de la clase media, donde una madre descubre que que su único hijo es homosexual y lo encamina a casarse y llevar una vida lo más, digamos, discreta posible, ¿no? Y bueno, la Mattachine Society no va a encontrar suelo fértil todavía porque los intelectuales en aquel momento, en la década de los 60, no se sentían lo suficientemente empoderados como para salir del closet, salvo Salvador Novo en su momento, con los contemporáneos, tiempo atrás, eh, hizo salidas del closet. Bueno, no necesitaba tanto salir del closet, era evidente en Salvador Novo, pero esta nueva generación de jóvenes tenía como que un poco de miedo al qué dirán social, ¿no? Tenemos en esta década de los 60 dos movimientos sociales muy importantes, el movimiento de médicos, que va a causar escozor en la política mexicana porque
digamos que la hegemonía del PRI veía que algunos sectores no podían ser corporativizados, como es el de los médicos. Y por el otro lado, bueno, pues tenemos un sinsabor por parte de los estudiantes con respecto a el propio gobierno priista que va a provocar el movimiento estudiantil del 68, que guarda un gran cariño y un respeto de los demás movimientos y de la población en general, ¿no? Se van sumando al movimiento del 68 que, este, que provoca la reacción del Estado mexicano, que los acusa de comunistas, de infiltrados y demás, y que provoca toda esta matanza que va también a crear otra serie de identidades, ¿no? Y es que muchos de los jóvenes que estuvieron en el movimiento del 68, ya fuera en puestos de liderazgo como Luis González de Alba, en puestos de apoyo como la propia Nancy Cárdenas, que actúa con la intelectualidad y artistas para apoyar al movimiento del 68, o de jóvenes que están estudiando, como el caso de Javier Lizárraga o Juan Jacobo Hernández, que son estudiantes de uno de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, otro que está estudiando antropología física en la ENA, en el Museo de Antropología. Bueno, pues van viviendo y saboreando eh, todo este clima político y se dan cuenta de que son ciudadanos, los han reprimido por ser ciudadanos, pero también son reprimidos por otra cosa. Y es que van descubriendo que son homosexuales, que son lesbianas y que tienen derechos, ¿no? Y en este caldo de cultivo, eh, también en el otro lado del río Bravo vamos a encontrar otro caldo de cultivo que es el el de Stonewall Inn. Eh, ya en Estados Unidos hay un movimiento por los derechos de los negros que abre la posibilidad de que se den otros movimientos sociales, entre ellos el movimiento a favor del derecho de las mujeres y también el movimiento, evidentemente, a, de la liberación sexual. Y dentro de estos dos movimientos van a ser con grupos tan importantes como la Mattachine Society o las Hijas de Bilitis, un movimiento por los derechos de hombres y mujeres homosexuales, ¿sí? En ese momento y en ese caldo son grupos que no salen a las calles, pero que van creando culturas homófilas en Estados Unidos y también lo van compartiendo con otros movimientos en Europa principalmente, Canadá y Latinoamérica. Eh, el movimiento por los derechos de las personas homosexuales se había quedado o se había estancado en una situación de crear comunidad o crear lazos al interior. Sin embargo, hacia junio de 1969, eh, se van dando, eh, o un poco antes, se van dando pequeñas levantiscos en otros lugares de la Unión Americana porque la gente se está dando cuenta de que son ciudadanos y están cansados de la represión que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos, un senador, McCarthy, hace una ley para crear una casa de brujas en todo Estados Unidos, persiguiendo a comunistas, a judíos, y a homosexuales, entre otros personajes que consideran como peligrosos para la sociedad misma
y para el Estado. Entonces, con esa visión que curiosamente también se da en México y que es impulsada por distintos jefes de la policía e incluso en la capital con con el regente Ernesto Uruchurtu, pues hay un clima tanto en México como en Estados Unidos donde hay racias a la gente, se le acosa por su orientación sexual, eh, son ventilados, los fotografían y evidentemente destrozan vidas de aquellos hombres o mujeres homosexuales que caen en las garras de una prensa amarillista, ¿no? Con este temor y con este miedo, la gente no salía a protestar. La gente sabía que si su fotografía aparecía en medios, evidentemente iba a perder trabajo, estudios, muchísimas cosas, e inclusive gente se llegaba a suicidar por tal motivo. En México, en aquel entonces, por ejemplo, mm, había actrices abiertamente eh, homosexuales o lesbianas que habían sido extorsionadas por la policía misma, ¿no? Entonces, la situación no era nada fácil. En Estados Unidos, en junio del 69, estalla una revuelta en el bar Stonewall Inn, donde, bueno, pues donde en parte la población gay estaba sentida por el fallecimiento de Judy Garland, un ícono cultural en aquel entonces que había sido pro-gay, y al mismo tiempo estaba esta sensación de coraje porque la policía semana tras semana lo que hacía era estas redadas y se llevaba a la gente. Lo que pasó fue que se llevó a una cantante lesbiana afroamericana y la cantante lesbiana le preguntó a su público compuesto por mujeres trans, hombres gays, latinos sobre todo y afrodescendientes, si los iban, si le iban a dejar morir sola prácticamente, y fue cuando las mujeres trans y los hombres homosexuales, eh, latinos y afros saltaron, saltaron y empezaron junto con algunos hombres gays blancos a protestar, ¿no? A protestar y a poner en jaque a la policía neoyorquina. De hecho, rodearon a la policía, los encapsularon de las pocas veces que puede decir sociedad civil que encapsula a la policía, y durante 3 días y 3 noches mantuvieron a raya a la policía de Nueva York. Una serie de manifestaciones se sucedieron y a partir de esto, el movimiento internacional por los derechos humanos de personas gays y lesbianas, en aquel entonces y ahora LGBTTI, APQ más, bueno, tiene su origen en las revueltas de Stonewall, ¿no? Como todo tiene un proceso, pasan aproximadamente 10 años para que esto se dé en México. Y es que en México, bueno, eh, por las condiciones sociales y culturales, poco a poco se va creando una serie de agrupaciones. Por un lado, el movimiento lésbico va creando Ácratas, que es un grupo de, de reflexión, un grupo de awareness, por así decirlo, en que las mujeres van revisando sus vidas, van hablando sobre sus derechos lésbicos alrededor de Marcela Olavatierra, y por parte de lo que ahora podemos ver como el movimiento LGBTI, está Nancy Cárdenas con el Gay Liberation Front, que
podríamos traducir como el Frente de Liberación Homosexual, donde Nancy recibe información desde Inglaterra por cartas que le manda Carlos Monsiváis y con información del movimiento de liberación homosexual allá en Londres y en Europa, ¿no? Entonces, con la cercanía de Estados Unidos y también con el empuje europeo, Nancy va traduciendo estos textos y se los va leyendo a jóvenes de aquel entonces, acompañada evidentemente de otros personajes como Luis González de Alba, Sergio Pitol, Luis Prieto, el historiador Luis Prieto, y van educando a algunos jóvenes que se reúnen alrededor de sus lecturas, como Juan Jacobo Hernández, está Braulio Peralta, Tina Galindo, está Teresa Inchaustegui y está José María Covarrubias, porque era un grupo mixto, era un grupo de chicos y chicas, y van viendo cuáles son sus derechos ciudadanos como homosexuales, como lesbianas. Pero todavía no iban a salir a las calles porque tenían mucho que trabajar con ellos mismos y si acaso este Frente de Liberación Homosexual eh, hace un llamamiento y reúne firmas con intelectuales para denunciar la persecución de la policía a la ciudadanía, que se consideraba como pues, secuestrados por la policía en todo el país, ¿no? No eran condiciones muy favorables, digamos, y estas condiciones de la policía eh, eran desde desaparecerlos, torturarlos, secuestrarlos, tomar sus agendas, que eran unos pequeños libritos donde se anotaban los nombres, los teléfonos, las direcciones. Digo, hoy todo eso lo cargamos en nuestro celular, pero en aquel día el que la policía tomara tu agenda implicaba que podía extorsionar a toda la gente que estaba en esa agenda. Era terrible. Y entonces lo que hicieron fue crear grupos. Ácratas derivó en Lesbos, Lesbos en Oikabet. Desde Lesbos y Oikabet ya tenían como cabeza a una joven aprendiz de Marcelo Lavarrieta, que era Jan Mari Castro, que ahora la conocemos como Jan Yauyolotl. Y por el lado de Nancy Cárdenas, cuando Nancy pues se cansa del ritmo que lleva el Frente de Liberación Homosexual, eh, se cinde. Por un lado, trata a Juan Jacobo Hernández de salvar un poco el frente, pero no se logra, y él crea el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, junto con otros compañeros como Fernando Esquivel, Carlos Toimil, con eh, con Ignacio Álvarez, que viene con todo este empuje del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, tanto francés como belga. Digamos que el FARC tiene un nacimiento un poco europeo y francófono, ¿no? De hecho, Juan Jacobo, entre otras aptitudes, es maestro de idiomas, tanto el inglés como el francés se le da muy bien. Y del otro lado está Antonio Cue, que es, que es psicólogo, es psiquiatra, junto con Braulio Peralta y los hermanos Warner Bass, crean Sexpol con la finalidad de sanar emocionalmente y espiritualmente a muchos hombres y mujeres homosexuales que se sienten rechazados tanto por la sociedad como por sus familias y sus creencias. Entonces, a partir de Sexpol va a haber una serie de conversatorios, como hoy lo conocemos, o exposiciones, y curiosamente, Sexpol va a ser la puerta para que después nazca otro grupo llamado Grupo Lambda de Liberación Homosexual, que es un grupo mixto.
Perdón, eh, perdón. Algo pasó y se me movió. Pero bueno, eh, después de Sexpol, vamos a tener que Sexpol da lugar a Lambda, Grupo de Liberación Homosexual, aunque Lambda tiene otra historia. Es un grupo de jóvenes, entre los que está Javier Lizárraga, José Ramón Enríquez, Claudino Josa, Almaldana, que estas chicas que eran pareja van a ver a sus amigos que están viviendo en Barcelona y se encuentran con la primera marcha allí en Barcelona y se preguntan en 1977 si podían hacer algo similar en México. Barcelona y España estaban saliendo del franquismo, pero todavía estaba el aparato represor y evidentemente van a vivir cómo la policía española lanzó en aquel momento hasta pelotas, balas de hule a los manifestantes, ¿no? Y van a ver cómo los grupos de activismo homosexual allá en España se iban conformando e iban haciendo una marcha por la liberación homosexual. En México, lo que va a pasar es que Lambda, una vez que regresa Javier, que regresa José Ramón Enríquez, Patrick Swansea, la pareja de este último, a México, se van a agrupar en torno a las actividades de Sexpol hasta que se conforman como Grupo Lambda de Liberación Homosexual y le piden a Sexpol el espacio para hacer sus actividades. Sexpol les brinda el espacio y Lambda va a estar integrándose por jóvenes de aquel entonces, hombres y mujeres. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué se da la marcha en México? Se da en parte porque en 1978 el FARC decide dar la cara durante la manifestación, una manifestación por la Revolución Cubana en julio del 78, y al dar la cara, tanto Oikabet como Lambda van a buscar un conecte con el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, van a empezar a platicar, a ver de qué trata cada uno de los grupos y deciden estos tres grupos marchar en el 2 de octubre de 1978, conmemorando lo que es la matanza de Tlatelolco, ¿no? Van a marchar junto a dos partidos enormes, el Partido Revolucionario de los Trabajadores de corte trotskista y el Partido Comunista Mexicano, que en un primer momento era muy receloso de la población del FARC, creía que el FARC lo que quería era minar la lucha de izquierdas, la lucha comunista, y bueno, el partido, el PRT, que era trotskista, acogió de una mejor manera a estos grupos de jóvenes, tanto lesbianas como homosexuales. Tras el éxito en Tlatelolco, deciden crear una coordinadora de grupos homosexuales, ¿sí? Estamos viendo aquí más o menos cómo se componía el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, OICABET y Grupo Lambda de Liberación Homosexual. Los tres estaban cortados por la izquierda, uno era con tendencias anarquistas, el de OICABET era socialista feminista y Lambda tenía un gran acercamiento con el socialismo trotskista, ¿no? Uno era mayoritariamente de varones, el FARC, OICABET era exclusivamente mujeres y ellas reivindicaban la palabra lesbiana y
El grupo Lambda era mixto, ¿no? Y bueno, pues provenían de distintas clases, pero preferentemente los tres grupos eran de las clases medias, aunque los tres grupos trabajaban sobre todo con clases medias, medias bajas y algunos como el FAR, con lo que los sociólogos en aquel entonces llamaban lumpen, ¿no? Lo más bajo de las clases, los más necesitados, podríamos decir hoy en día, ¿no? Y bueno, pues FAR eh, tenía sus órganos de difusión, Nuestro Cuerpo y Política Sexual, Oikabet, a donde las invitaran, ellas escribían, y el grupo Lambda hizo una revista llamada Nuevo Ambiente, ¿no? Ustedes pueden ver más o menos que hay todavía representantes vivos en cada uno de estos grupos. Y estos grupos, ¿sí? Lo que hacen es eh, formar esta coordinadora de grupos homosexuales y dicen, pues vamos a marchar en conmemoración a los 10 años de la rebelión de Stonewall el último sábado de junio de 1979. ¿Cuáles eran sus motivos? La represión policíaca, la violencia sexista, el machismo, los asesinatos hacia la población, evidentemente la nula justicia, el que no hubiera derecho a la reunión, el derecho a la asociación de libre expresión y evidentemente el derecho al trabajo, porque si eras homosexual, lesbiana, pues evidentemente te podían correr, no, digamos que te tenías casi, casi que amparar para hacer una fiesta porque digamos, si alguno de tus vecinos hablaba y denunciaba la fiesta, caía la policía sin ninguna orden, sin nada, y se llevaba a la gente, ¿no? ¿Qué decir de los lugares de encuentro, de los baños de vapor o de los espacios de consumo que apenas iban haciendo? Si había alguna redada, se llevaban a toda la gente y la exhibían en los periódicos o en las revistas amarillistas, ¿no? Es con estos grupos y con su formación de izquierdas que, bueno, empieza a haber consignas como no hay libertad política, sino hay libertad sexual, que sigue siendo vigente. También algunas lúdicas como el de Banquetera Únete, socialismo sin sexismo. ¿Quién diría hoy en día socialismo sin sexismo? Otras como ni enfermos ni criminales, simplemente homosexuales. En mi cama mando yo, lo personal es político, y una muy importante que no le he puesto aquí, que resume, yo creo, que la historia de todas y cada una de nuestras luchas, y es nadie será libre hasta que todos seamos libres. No podemos ser libres sin que las mujeres lesbianas o sin que las personas trans o sin que las personas bisexuales, las personas intersexuales, las personas asexuales o las personas eh, pansexuales sean libres, ¿no? En los términos en que ahora se mencionan cada una de las identidades. Y bueno, pues la ruta original, la que dice el cartel, decía de los Leones de Chapultepec al Ángel de la Independencia, pero en ese mismo momento dijeron, pues vámonos al hemiciclo a Juárez, y la policía de aquel entonces los chamaqueó porque los fue llevando por la lateral, por Río Lerma, hasta que desembocaron en lo que era la Plaza Carlos Finley, donde ahora está un, un edificio gubernamental, eh, más o menos a la altura del monumento a la madre. Aproximadamente comenzaron de 80 a 150 personas
Entre ellos había personas gays, personas homosexuales, hombres y mujeres, personas que hoy en día leeríamos como personas trans, personas bisexuales. En aquel entonces, pues había un prejuicio tremendo tanto hacia personas trans como a personas bisexuales al interior de las poblaciones homosexuales, que les impedía pues abrirse como tales, ¿no? Sobre todo a las personas bisexuales. Las personas trans eran evidente quiénes eran, y bueno, causaban mucho ruido entre los tres grupos. El FARC las apoyaba abiertamente. Lambda y Oikabet no estaban muy seguros, pero sabían que había que luchar por sus derechos también, pero no había todavía una identidad conformada como ahora de las poblaciones trans y bisexuales, ¿no? De los 80 a 150 personas, la Dirección Federal de Seguridad, que era, digamos, lo que para algunos era la KGB o para otros la CIA, era la Unidad de Inteligencia Estatal, reportó que al final de la marcha se vieron 250 personas, ¿no? Y esto es importante porque, porque hoy en día todo el mundo se pelea por las cifras. Si gobierno dijo tanto, si prensa dijo tanto, y si los activistas dijeron tal otra cantidad, ¿no? Podemos saber, en aquel entonces los activistas dijeron, empezamos siendo menos de 100 personas y acabamos siendo aproximadamente 150. Digamos que los datos oficiales eh, mejoran el asunto porque dicen que terminaron siendo 250 personas. Quisiera regresar a esta foto, que seguramente es de la primera o la segunda marcha, y ustedes pueden ver que era una marcha con tintes revolucionarios de izquierda, donde había un acompañamiento a la lucha de otras luchas políticas que se sucedían en Latinoamérica, como en Nicaragua, que ahí se muestra en la fotografía, y que evidentemente las lesbianas se encontraban digamos que abriendo prácticamente la marcha. Por ahí se puede encontrar a Jean-Marie Castro agarrando con uno de estos palos con los que se abre la marcha, y quien está tapando parte de la primera manta es Carlos Toimil, que perteneció al Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Y bueno, pues se ve desde luego que está que han pasado lo que es el monumento a Colón, ¿sí? Porque ahí está un hotel muy conocido, y que, y bueno, vamos a ver que esta imagen está en el Archivo General de la Nación. Bueno, pues esta es otros rostros de la marcha. Son fotografías de Paco Calderón, que empezó a fotografiar a partir de la segunda marcha de liberación homosexual, ¿sí? En aquel entonces el discurso era liberarse del Estado, liberarse de la opresión, liberarse de aquello de lo que uno sentía que te estaba poniendo el pie en el cuello. Entonces se sucedían algunas consignas como: esta marcha es de orgullo homosexual, ni enfermos ni criminales, simplemente homosexuales. Que tiempo después algún grupo también como anarquista dentro de la población homosexual, dentro del FARC, Mariposas Negras, si mal no recuerdo, variaría esta consigna y gritaría: enfermos y criminales estamos en todas partes, ¿no? Como diciendo que, bueno, también de todo hay en la población homosexual.
Por ahí vemos que la manta de la derecha es de Lambda, Grupo de Liberación Homosexual, y adelante de ellos estaba el grupo de lesbianas socialistas, un grupo de efímera vida, pero que le pudo dar un sabor a estas marchas. Y ya desde aquel entonces, lo que se tenía o lo que se pedía era tener un cartel, ¿sí? Como el cartel de la primera marcha, que si ven dice Monumento de los Niños Héroes al Ángel, ¿sí? Esa era la ruta inicial, aunque se quisieron pasar del Ángel a lo que es el hemiciclo a Juárez, y fue donde la policía seguramente ya no los dejó hacer absolutamente nada. Y si ven, el horario era a las 4 de la tarde. ¿Y por qué a las 4? Porque para aquel entonces, a las 4, todos aquellos que eran empleados de algún servicio ya habían dejado de trabajar y podían libremente eh, estar en la marcha del orgullo homosexual, ¿no? Eh, la principal petición fue alto a la represión y por la erradicación de las racias, porque, ya se los dije, uno no podía ni siquiera tener una fiesta en su casa porque te llegaba la racia y ahí todos tus amigos podían caer en manos de la policía. Y siempre había un pliego que explicaba a la población el por qué se marchaba, ¿no? Y este pliego tenía la función también de levantar los ánimos, crear hasta cierto punto una, una necesidad de el por qué se marcha, ¿no? Se marchaba en contra de la represión, en contra de las racias, en contra del patriarcado, en contra del machismo, en contra de un Estado que te sujetaba con el matrimonio. O sea, en aquel entonces se peleaba contra el matrimonio por ser parte de estos mecanismos represores del Estado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver después con sorpresa que el matrimonio se convierte en una demanda, ¿no? Y vamos a ver que hay una prensa que va a decir cuáles son las demandas de la población, ¿no? En la tercera marcha se demandó el derecho al trabajo y el fin del amarillismo, sobre todo en los periódicos, ¿no? En este caldo de cultivo vamos a ver un Estado que se empieza a preocupar por, por, porque los homosexuales están saliendo de las calles, ¿no? Ya en tiempos de Luis Echeverría, durante lo que es esta guerra sucia, van a acusar a muchos de los guerrilleros eh, públicamente de que son homosexuales, diciendo con ello de que aparte en aquel entonces ser homosexual implicaba que uno no estaba bien de la cabeza, ¿no? El manual, había un manual de psiquiatría donde consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Entonces, evidentemente, era una manera de desprestigiar a la gente, de decirle loca, de decirle enferma, ¿no? No por nada la población homosexual, sobre todo los varones, decidieron utilizar el lenguaje del oprobio y transformarlo en un lenguaje gozoso. Y por eso de repente uno encuentra que algunas personas homosexuales, sobre todo, se asumen como locas, ¿no? Yo soy una loca, ¿no? Como para utilizar esta visión medicalizada y transformarla en parte del lenguaje del orgullo, de ser contestatarios, ¿no? Eh, Vamos a ver del 79 al 84 algunas de estas marchas, la del 80 que es la segunda marcha, pues ya está el FAR, Lambda, Oikabet, junto con
lesbianas socialistas, se crean algunos otros grupos alrededor tanto del FAR como del Lambda. En el FAR habrá en el Estado de México, específicamente en Ciudad Neza. Hay que ver que FAR trabajaba con, con las poblaciones más marginadas, y habría un FAR en Oaxaca que trabajaba, eh, primero empezó a trabajar con las personas mushes, que en aquel entonces las personas mushes, digamos que vestían de manera conservadora. Evidentemente el tiempo histórico no les permitía lucir en público distinto a lo privado, ¿sí? En público no les permitía lucir los hermosos trajes que ahora nos muestran con tanto orgullo y con tanta historia de lucha de la gente mushe. Y bueno, vamos a tener también en la segunda marcha tanto al Partido Revolucionario de los Trabajadores como el Obrero Socialista y el Comunista Mexicano, la izquierda apoyando la segunda marcha de la liberación homosexual. Vamos a encontrar sindicatos, eh, tanto de la UAM como de la UNAM. Vamos a encontrar grupos de mujeres universitarias, el GAMU, o sea, muy presentes las mujeres universitarias desde un inicio con el movimiento, ¿no? Y evidentemente a las 4 salen de lo que es el monumento de los niños héroes. Ahí hay un pequeño error. El recorrido, por alguna razón, el cartel de Lambda decía Monumento de la Revolución al Hemiciclo a Juárez. Suponemos que era para desviar la atención de la policía, porque en realidad se reunieron, y ustedes vieron las fotografías, se reunieron en los Niños Héroes de Chapultepec y se fueron desde los Niños Héroes sobre Reforma, Reforma atravesando Insurgentes, bajando sobre Juárez e instalándose en el monumento a los niños héroes, al hemiciclo a Juárez. ¿Y por qué el hemiciclo a Juárez? Porque Juárez había dado el gran paso de separar la iglesia del Estado. Y en ese sentido es el creador en México del Estado laico, de la laicidad del Estado, de que la iglesia no tuviera injerencias, por lo menos evidentes, en el manejo de la política mexicana, ¿no? Y esto realmente nos ha ayudado en todo este proceso para lograr nuestros derechos, siempre y cuando mantengamos a las iglesias separadas del Estado, separadas del poder electoral, separadas de los partidos. Podremos avanzar en cuestiones de derechos y tener una visión progresista. Eso, todo esto logró que en la segunda marcha se juntaran aproximadamente 7,000 personas. Los chicos estudiantes de la UNAM, los chicos estudiantes del Politécnico, los sindicatos, los partidos políticos, mucha gente empezó a venir desde estados como Veracruz, Guadalajara, Guanajuato. Se formó el grupo Lambda de Guadalajara y seguían con las consignas de la marcha pasada, ¿no? Y se empieza a hablar por primera vez de un movimiento gay. La palabra gay, que bueno, algunos dan el origen hasta tiempos de los etruscos, pero la palabra gay finalmente de los etruscos pasan a los romanos y bueno, a los latinos, y de los latinos a los romanos, y de los romanos a todo el mundo. La retoman los anglos allá en Gran Bretaña y hacen de lo gay, sin perder su significado, lo alegre.
Gaia ciencia, la ciencia alegre. Lo gay se vuelve alegre y esta palabra la retoma Gertrude Stein con el grupo de pintores con el que se relaciona para designar a los hombres homosexuales que son alegres. Bueno, pues con esta palabra se van abriendo también otras luchas, ¿no? Vamos a ver este grito que sigue siendo tan presente y que el día de ayer tomó otra dimensión, el no que no, sí que sí, ya volvimos a salir. En la marcha del 80 apenas era su segunda marcha, o sea, lograron tener una segunda marcha. Nosotros ayer pudimos salir de un confinamiento que había había logrado que el año antepasado muy pocos grupos marcharan. Bueno, pues este año se logró el no que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Y bueno, pues iba este movimiento eh, lanzando proclamas a favor de las revoluciones nicaragüenses, cubanas y de El Salvador. Todavía no se sabía los estragos que había hecho la revolución cubana con la población homosexual. Apenas empezaba a delucir por, 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 eh, por las quejas de Reinaldo Arenas, que aparte fue considerado un enemigo de la revolución cubana. Y desde luego el genocidio en El Salvador que, que, que provocó que gran parte de su población terminara huyendo a México y a Estados Unidos, y desde luego la lucha por derrocar a la dictadura sandinista en Nicaragua. En aquel entonces, esos jóvenes creían que estos discursos de liberación social o socialistas iban a traer vientos favorables. Nada más lejano a la realidad. La revolución cubana no liberó a los homosexuales. Las revoluciones nicaragüenses no le dieron y no le siguen dando su lugar a las poblaciones de la diversidad sexual. ¿Y qué decir de El Salvador? Hoy en día la mayoría de la diáspora de mujeres trans y de hombres gays y lesbianas salvadoreños vienen acaso por la persecución al interior de este país de su propia población. O sea, el problema sigue siendo tan presente hoy en día. Para el 81, ¿sí? Para el 81 desciende un poquito, bueno, un poquito, un bastante, a 3,000 personas, pero ya la ruta ya está definida. La ruta es del Monumento a los Niños Héroes al Hemiciclo a Juárez. Los grupos siguen, aparece el FAR en Oaxaca, el FAR oaxaqueño llega a ser uno de los grupos organizadores de la marcha aquí en México. Y bueno, pues tenemos al Comité Nacional por la presentación de los presos y perseguidos políticos, la Coordinadora Campesina Revolucionaria Independiente, la Unión Nacional de Músicos, Juventudes Comunistas Revolucionarias marchando junto a nosotros. Y por y para nosotros, tomando nuestras consignas de alto a la represión, no a la discriminación laboral, eh, alto a la extorsión policial, toman estas que son nuestras consignas, las hacen suyas y marchan junto a nosotros. Es por eso que el movimiento en un principio toma la izquierda como bandera, sueña en una izquierda que promete un mundo mejor, ¿no? Y ya para el 82, ¿sí? Si ustedes van viendo las fechas, son el último sábado de junio. Ya para el 82 se crean muchos otros grupos homosexuales, digo, el grupo Orgullo de Liberación Homosexual de Guadalajara, que es el GOL,
que había nacido como Lambda y que se transforma el colectivo autónomo de liberación homosexual Cuilotzin, que va trabajando con otro tipo de poblaciones. Está el Comité de Lesbianas y Homosexuales en apoyo a Rosario Ibarra de Piedra, el CLARI. Y el 82 es importante porque el PRT lanza a Rosario Ibarra como primera candidata a la presidencia mujer, la primera candidata mujer a la presidencia, y sucede que al interior del PRT se crea una serie de candidaturas donde invitan a gente del FAR, de Lambda y Oicabet, y se les da candidaturas a Max Mejía, a Claudino Hinojosa, aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara se le da a Pedro Preciado, con el fin de que los grupos de liberación homosexual llevaran sus necesidades al Congreso. Evidentemente no salieron beneficiados, pero trabajaron por la campaña de Rosario Ibarra de Piedra, y esto provoca también un rompimiento, porque por un lado, algunos grupos deciden hacer de la marcha o del evento final de la marcha un pronunciamiento en apoyo a Rosario Ibarra de Piedra, y otros grupos justamente y dignamente dicen no. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a irnos ya no al hemiciclo a Juárez este año, sino que nos vamos a lo que es al monumento a Beethoven, mejor conocido como el monumento al Guaguis, y ahí dan su acto político final sin que tuviera presencia partidista electoral, ¿sí? Es en este momento en que se empieza a ver con recelo que el apoyo de los partidos políticos también podría ser una cooptación de los partidos políticos al movimiento, ¿no? Algo que queda demostrado hasta en movimientos muy cercanos como el 132, donde de repente ya vemos gente que fue líder de ese movimiento y que ahora ha tratado de insertarse en un partido político o en varios específicamente, ¿no? En el 82, evidentemente, eso crea un rompimiento, y es el GAR y el Grupo Autónomo de Mujeres quienes deciden, por ejemplo, ahí se partió la marcha en dos, pero realmente fue en tres. Si nos regresamos, podemos ver que unos se fueron al monumento a Beethoven, estuvieron a las 11 de la mañana, otros se fueron al hemiciclo a Juárez a las 4 de la tarde, y vamos a ver que, por ejemplo, que empiezan a salir ya los lemas, se empiezan como que a institucionalizar, ¿no? En esta marcha del 82 es por la completa libertad sexual de todos los seres humanos y el respeto total a las sexualidades de los demás. O sea, es un respeto para unos y para otros. Y con el CLARI hubo como 17,000 o 1,700 personas, y en el otro hubo un estimado de 5,000 personas, ¿no? Vamos a ver la lucha desde ahí por la autonomía del movimiento. Y, y bueno, pues vamos también a ver para el 83 va a llegar lo que es el rayo que termina con la fiesta, como diría Carlos Monsiváis, que es lo que en aquel entonces se llamaba el cáncer rosa, que finalmente tendrá por nombre que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Un síndrome
un virus que ataca principalmente a personas, eh, mm, que va a atacar a ciertos grupos poblacionales en los que se va a instituir cierto prejuicio, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, somos los varones homosexuales y esto va a crear un pánico también, eh, a pesar de que el lema de ese año será Viva la diferencia gay, pues ese viva va a quedar un poco apagado porque en Estados Unidos se dan estos casos, se empieza a hablar de este cáncer, provoca un miedo enorme eh, y, por ejemplo, no había información, ni siquiera se sabía que el condón pudo haber este, prevenido de la muerte a mucha gente. Una generación casi entera o dos generaciones casi enteras desaparecen a causa del VIH. Y este virus va a provocar que poco a poco la gente vaya dejando de ir, dejando la marcha. ¿Por qué? Por varias razones, ¿no? La primera de ellas es que diezma la población, mata a la población. Gran parte de la población, jóvenes muy comprometidos, activistas muy comprometidos, fallecen a causa del virus. La divide porque también gran parte del movimiento lésbico decide refugiarse en el feminismo. Son pocas lideresas lesbianas y bisexuales que arropan a los hombres homosexuales en aquel entonces, ¿sí? Y esto provoca una decisión dolorosa, pero también que a la larga nos benefició, teniendo a las mujeres lesbianas en el movimiento feminista, a la larga nos ayudó a retomar y replantear la teoría feminista como parte del movimiento de liberación o el movimiento LGBTI, ¿no? Y finalmente, eh, también repliega al propio activismo, ¿no? El FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, pues se desgaja y a partir de él se crea la Red LOC, el colectivo Quilotzin, colectivo Sol, el Grupo Homosexual de Acción Revolucionaria, entre otros, las mariposas negras, las rojas y demás. Y también esto provoca cierto dolor y cierto coraje porque el FAR desaparece, pero no así las necesidades. Curiosamente, en el 83 es el primer año en que las poblaciones eh, bueno, llegan al Zócalo y se van de largo hasta el Templo Mayor, ¿sí? Estos grupos deciden llegar al Templo Mayor y lo logran. O sea, ahí no se cuestionaron si éramos o no un movimiento todavía fuerte, todavía maduro, no. Dijeron, vamos hasta el centro neurálgico de la política mexicana y se fueron al Zócalo. Fue solamente como algunos dentro de ese gran contingente, los demás se quedaron en el hemiciclo a Juárez y para el 84 va a terminarse esta primera parte tan gloriosa, pero tan convulsa y reflexiva del movimiento de liberación homosexual. Termina ante la disgregación del FARC. Es Lambda, el grupo Lambda de Liberación Homosexual, quien se encarga de la marcha, junto con Oikabet, y se crea Comunidad Gay, el GOL, Fidelidad, que era un grupo abiertamente católico, Horus, Nueva B de México, que eran más socialité, menos de activismo y más de reuniones sociales,
Unificación y la ICM, que son iglesias nacidas de la diversidad sexual, ¿no? Es importante hablar que también hay un componente de espiritualidad dentro del movimiento o dentro de la marcha. Y bueno, pues durante esta marcha eh, pasa lo que muchos no quisimos que o no deseaba o no desearon que pasara, ¿no? Pero antes de pasar a este punto tan duro, bueno, pues compartimos con ustedes estas fotografías que seguramente ya conocen. Por eso les decimos que las playeras, las mantas, son tan importantes resguardarlas para nuestra historia, porque nos cuentan estos momentos tan álgidos, tan llenos de pasión, tan llenos de recuerdo y tan llenos de lucha por nuestros derechos, ¿no? Vamos, vamos a aprovechar para ver qué grupos constituían el FAR y en qué grupos, que fueron los mismos que constituía el FAR, se separaron y, bueno, en la actualidad Colectivo Sol sigue vigente. Digamos, hay una línea muy directa desde el Frente de Liberación Homosexual hasta Colectivo Sol, por así decirlo, una genealogía, y que ha dado trabajo como revistas como Del Otro Lado, 41 Soñar Fantasmas, Crisol, que era el archivo sobre VIH-Sida, y el CIDOM, que era el Centro de Información y Documentación de las Homosexualidades, que originalmente era un grupo específico del FAR y que luego se forma como una actividad específica de Colectivo Sol, y el Condomóvil, que hoy en día es una AC encabezada por mi querido Polo Gómez. Pues en la marcha del 84 voy a poner esta figura que puede ser muy violenta, pero al mismo, pero habla de lo que sucede. Grupos cercanos a lo que había sido el FAR deciden llevar de manera lúdica para ellos estos falos, y aparte, bueno, eh, lleva la guillotina y la red loca, un, un panfleto, algunos le dicen panfleto, yo diría que es uno de los documentos más importantes del movimiento, que se llama Eutanasia al Movimiento Lilo, donde desde la pluma de Juan Jacobo Hernández y de mi querido Rafael Manríquez, entre otros, hacen una disección del movimiento, eh, apuntan hacia algunas situaciones que están ocurriendo y que ocurrieron en ese momento, que eran graves y que señalaron el rompimiento y el final de esta primera parte. Señalan evidentemente que que no hay un liderazgo fuerte y creíble, que algunos grupos están mirando hacia las derechas. eh, bueno, evidentemente era una visión desde las izquierdas y tenían miedo y pavor, por ejemplo, de la presencia de las iglesias, de grupos de sociabilidad que eran grupos que no eran eh, grupos de activismo tal cual, sino eran grupos sociales. Entonces, todo esto lo va recriminando, pero lo más fuerte es la unión entre, entre grupos de liberación homosexual con partidos políticos. Creo que eso fue como que uno de los señalamientos más fuertes, y también el que se quisiera lucrar con la muerte de las personas que estaban, lucrar políticamente con las muertes de las personas desaparecidas por el VIH. En aquel entonces todavía no se hablaba de VIH, se hablaba de SIDA,
el síndrome sucedía a los pocas semanas de haberlo contraído. Era una muerte muy triste. Evidentemente desgastaba todo tu organismo y aparte tenía un señalamiento, un prejuicio social muy fuerte, ¿no? La gente creía que SIDA significaba la muerte y evidentemente también veían o creían que todas las personas homosexuales invariablemente iban a presentar casos de SIDA y a morir, ¿no? Entonces, mucha gente se replegó, decidió ya no marchar. ¿Para qué marchar si en plena marcha algunos anarquistas tomarían estos falos y golpearían a los manifestantes que llevaban cajas, cajas de muertos hechos con cartón denunciando las muertes por VIH-Sida y por crímenes de odio? ¿Para qué ir si entre la propia población se pelean? ¿Para qué ir si la gente se está muriendo? ¿Para qué ir si me van a ver, me van a retratar o me van a señalar como homosexual o como lesbiana y evidentemente van a decir que yo tengo SIDA, ¿no? Entonces, todo esto provoca que en el 84 se cierre un capítulo del movimiento eh, y que las marchas, que la marcha haya sido en sí ese último capítulo en el 84, pero no todo se perdió, porque eh, hacia el 84 y el 97 va habiendo una segunda vuelta donde se va creando una identidad gay, una identidad lésbica fuertes y se va pugnando por luchar contra la enfermedad que significaba eh, social y política y pública del VIH-Sida. Del 85 al 97, por ejemplo, uno de los grupos que rescata mucho la marcha es el Grupo Homosexual de Acción Revolucionaria, el GAR, que tenía su sede en la Casa de la Mema, y que evidentemente era un grupo que miraba mucho hacia Ciudad Nezahualcóyotl. De hecho, el cartel de la séptima marcha lo va a financiar ni más ni menos que esta disco gay Spartacus, que tuvo como dueño hasta hace poco Jorge Cruz, que falleció a consecuencia del COVID. Y bueno, pues se va a dar la marcha con con este lema tan importante de nadie será libre hasta que todos seamos libres. Y es muy importante señalar que el GAR eh, llevaba a gran parte de la población travesti, transexual, transgénero, podríamos decir hoy en día, eh, a las calles. Era quienes apoyaban a las chicas travestis, a las chicas que hacían trabajo sexual y que se transvestían. Y en aquel entonces ellas no tenían una identidad trans como la que actualmente conocemos, pero reivindicaban una palabra que habían escuchado como lenguaje de opresión y la reivindicaron y orgullosamente se decían a sí mismas vestidas, ¿no? No es que fueran desnudas. Bueno, ocasionalmente mostraban sus pechos y provocaban que los periodistas dejaran a un lado la nota sexopolítica y se enfocaran en estas chicas que mostraban sus senos como parte de la protesta. Desde entonces fue también otra lucha al interior de la marcha, que es el derecho al cuerpo como protesta, ¿no? Siempre yo creo que casi todos los que hemos
sido activistas o hemos estado involucrados en la marcha, por lo menos antes del siglo XXI, eh, el mostrar el cuerpo, bueno, causaba sensación, revuelo, denuncias, señalamientos, cómo era posible, se rasgaban vestiduras, cómo un hombre, un hombre se mostrara desnudo, una mujer desnuda, Dios mío, se iba a caer el mundo, una persona trans, no, pues ya llegó el apocalipsis. Y la verdad, creo que muchos en aquel entonces, e inclusive algunos tiempo después, eh, pecamos de prejuicios, pecamos de, de, de ser unos beatos, porque gracias a esos cuerpos se abrieron muchos caminos. Gracias a esas mujeres travestis que estaban en la primera línea de combate, ¿sí? Muchos de nosotros no la pasamos tan mal porque hubo quien diera la cara por nosotros. Bueno, no me voy a ir ya no les voy a decir marcha por marcha. Pasemos a la marcha 15, que en esta tenemos a los chambelanes de la marcha 15. Hay que recordar que mi querido Polo Gómez fue la quinceañera. Desde entonces ya rompía, rompía con todo y se volvía el centro de la marcha. Y ella fue de quinceañera, nuestro querido Polo, y el grupo Guerrilla Gay fueron de chambelanes de la quinceañera, ¿no? Ahí vemos a Tito Vasconcelos, a Felipe el Hermoso, por ahí debe de estar Javier Lizárraga, Cesarito Estrada, las Valquirias, que eran uno, uno era alemán de tercera o cuarta generación, mexicano, ya mexicano de tercera generación, pero de origen alemán, por eso les decían las Valquirias, y seguramente estaban también las urracas parlanchinas, que era digamos que las mujeres lesbianas del grupo Guerrilla Gay, ¿no? Se autodenominaban también como mujeres gays. Y en el 97 vamos a ver que está candidateada por el PRT y que en alianza con el PRD, Patria Jiménez, ¿no? Ya una activista histórica con un gran trabajo en el closet de Sor Juana en aquel entonces, sobre todo con el segmento lésbico. Y curiosamente, digo, vamos a ver un poquito más a detalle. Bueno, pues sí, vamos a ver un poquito más a detalle. Vamos a ver que no varía el recorrido, es de lo que es el monumento a los niños héroes, se pasan por cuestiones logísticas a lo que es la explanada de los Leones de Chapultepec, donde ahorita está este monumento que se hizo en tiempos de Calderón para festejar el bicentenario, que no es arco triunfal, sino que es un monumento que le dicen la suavicrema, que no hay que decirle así, pero es como lo conocemos. Y bueno, pues, digamos, del 85 al 80, a prácticamente a los 90, hay muy poca información de las marchas, evidentemente porque son unas marchas muy reducidas, un centenar de personas, precisamente por la cuestión del VIH-Sida. Y, y bueno, pues la gran mayoría de los grupos como Colectivo Sol, como Cálamo, que se había formado para crear espacios alternativos para las personas homosexuales, deciden replegarse a la lucha contra el SIDA porque el SIDA nos estaba exterminando y había que encontrar la manera de proteger a la población, porque en aquellos entonces, durante el régimen priista, estaba
la renovación moral tan cacareada por Miguel de la Madrid Hurtado, por este pensamiento y también por la moral que trae eh, la visión neoliberal, donde pues había que esconder o acabar con esos homosexuales que lo único que nos están trayendo es el VIH-Sida. Así era como pensaban, ¿no? Y bueno, pues no hay una política pública real para detenerlo. Son estos grupos los que van a estar marcando en cada una de estas marchas la necesidad del derecho a la salud. Y doy este salto hasta los años 90 porque gracias también a, a grupos como el Círculo Cultural Gay, a la Coordinadora Nacional de Mujeres Lesbianas, que retoman la marcha ya cuando, digamos, el GAR, encabezado con mi querido y ausente La Mema, Gerardo Ortega La Mema, pues hacia la década de los 90, la figura de la MEMA, que había sido muy importante, es básicamente perseguida por la policía. La MEMA va a dejar el activismo porque la policía le va a hacer un 4, le va a querer meter un menor de edad en el coche de la MEMA y va a tener que salir el activismo de Colectivo Sol y el apoyo de Alonso Fernández Guasti desde Amnistía Internacional, sección mexicana, para liberar a la MEMA. Las cosas en México no eran nada padres, no. Ser activista era enfrentarte a ir a la cárcel, enfrentarte a juicios ya hechos para destrozarte tu vida pública y privada. Y evidentemente, pues, ¿quién va a querer ser activista si no es un trabajo formal? Si aparte de trabajar tienes que ser activista en tus tiempos libres, si no hay un apoyo de tus pares que, bueno, a lo mejor nada más se encuentran en la marcha y de ahí en fuera, pues, haces alianza con otros grupos que están trabajando contigo, ¿no? Y bueno, pues ya para los años 90 hay un poco más de apoyo y el cartel lo da el Círculo Cultural Gay, ¿no? Y es una obra de Naum Besenil. Y bueno, pues se va a ver por el respeto a los derechos humanos y civiles de las lesbianas y gays. Ya la palabra gay ya está más que hecha. Si ustedes ven del 85, que era orgullo homosexual, al 90, ya las identidades están formadas. La identidad lésbico-gay. Y así va a ser hasta casi finalizar el siglo XX, ¿no? No por nada, luego está el reclamo muy real y muy merecido hacia nuestras identidades por parte de las identidades bis y trans, diciendo, pues muchachos, es que ustedes no nos dejaban mostrarnos, no dejaban que estuviéramos presentes como identidades. Y bueno, pues en aquel entonces existía el prejuicio de que las personas bisexuales no digamos que no terminaban por escoger si eran gays o si eran homosexuales o eran heterosexuales, ¿no? Y recibían de ambos grupos una discriminación constante a partir del chiste de ya decídete, ¿no? Este chiste que provocaba mucha inconformidad y sigue provocando mucha inconformidad entre las personas bisexuales, porque las personas bisexuales no tienen que decidir entre melón o sandía. De hecho, nadie debería de decidir entre melón o sandía porque es parte de la vida de cada uno o de cada una, dependiendo
dependiendo de cada persona. Y bueno, pues vamos por acá, eh, vamos a ver que hacia, ya, vamos a ver también otro salto, vamos a ver el 93, que es un año antes de que yo entrara en estos argüendes, se da la marcha número 15, ya vimos que Polo iba de quinceañera, ya vemos que todavía se sigue dando a las 4 de la tarde y que vaya, eh, el único partido político que ya en aquel entonces sigue acompañando es el PRT. En el 94, y esto lo puedo decir ya de manera un poco más, en 94 y 95, bueno, en el 94 está Ave de México, el Closet de Sor Juana, está en las Patlatonalis, que es un grupo lésbico que tiene su sede allá en Guadalajara, Jalisco. Empiezan a, empieza a salir la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA, Personas Independientes, y bueno, pues en los Leones de Chapultepec, ¿qué había? ¿Por qué se reunía la gente ahí? Bueno, pues se reunía porque habían, ahí se ponían las mantas, desde ahí, como era a pie, pues evidentemente todos iban esperando a que todos se reunieran y de ahí todos jalaban a pie, nada, no había nada de que coches, de que autos, plataformas, ni pensarlo, porque, y hay que decirlo, los centros de consumo, las discos y los bares, no te permitían poner un cartel de la Marcha del Orgullo, no te permitían volantear sobre actividades, salvo las que hacían en el 9, en el bar El 9 y el bar El Taller, que eran los martes del taller, no te permitían hacer nada de activismo. Tenía que, tenía que ver por algunas razones como el que la policía seguía extorsionando a los centros de consumo y si les encontraban este tipo de documentación, evidentemente, al igual que a las compañeras trans, por eso las compañeras travestis de la Alameda no querían cargar con panfletos o con trípticos del FAR o de algún otro grupo que se acercara a ellas, porque decían, es que si la policía me encuentra este tipo de documentos, pues aparte de golpearme por ser travesti, por ser vestida, ellas decían, también me van a golpear por ser, pues argüendera, ¿no? Por estar cargando estos papeles de marchas, de grupos, van a decir que aparte soy terrorista, ¿no? Y lo mismo pensaban algunos, centros de consumo, ¿no? De por sí tener un centro de consumo era exponerse a las racias, a las redadas, a las extorsiones por parte de, en aquel entonces, la delegación Cuauhtémoc, que era donde más se reunían estos lugares, estos espacios, pues cuando más la policía, ¿no? Y ya desde entonces creo que era un problema el hecho de que no se regularizaran los centros de consumo porque las delegaciones los veían como focos rojos, ¿sí? Entonces, digo, ya en los 80s al propio Luis González de Alba y a otros activistas les tocó vivir la racia en el Topo y que de ahí se los llevaran al Torito o alguna otra, algún centro, previo a, pues, algunos separos, ¿no? Eh, no tan clandestinos o sí muy clandestinos, ¿no? Entonces, estamos viendo que aparte del VIH, sigue habiendo represión, sigue habiendo persecución del Estado. Digo, por ahí sí, sí, ya que les interesa tanto estar pidiendo perdón, ojalá en algún momento también pidan perdón por todas estas cosas, ¿no? Y todas estas situaciones que crearon dolor y muerte, ¿no?
Este, saltamos al 97 porque precisamente con la candidatura, por un lado, por el PRT de Patria Jiménez, y para el 97 se cinde en esa marcha el movimiento. Algunos grupos desaparecen porque algunos están apoyando la candidatura de Patria, que es como la candidata más, más original porque es una candidata activista de CEPA, y por el otro está Francisco Robles, que es empresario por dos partidos de izquierda al mismo distrito, ¿no? Entonces, se cinde por ahí y se ve también la necesidad de que, de nuevo, los partidos políticos no estén metiendo su cuchara dentro de la marcha, porque entonces sucede que un candidato u otro, pues provocan esta división. Este, uh, creo que ya se, se, se cayó el... No, sí te estamos escuchando ¿Sí? bien, sí. Ah, bueno, es que Ya no se puede proyectar. ya no se podía proyectar. Ok, a ver, vamos a ver si ya para ir cerrando un poquito. Aquí vemos ya cómo están tan disminuidas las marchas en aquel entonces. En aquel entonces nada más se gastaba en el cartel, en la manta, en la bocina, en el templete. No había evento final, no iba Lucía Méndez, mucho menos Gloria Trevi, porque lo más importante de las marchas era el pronunciamiento final que lo dábamos nosotros. Nosotros éramos quienes aparecíamos en la primera plana, en política, en ciudad, y en espectáculos no, porque nuestra marcha no era considerada un espectáculo, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en estas tres, que vamos a tener la marcha número 20, en la otra marcha, y en el 99 llegamos al Zócalo, y en el 2001 Amnistía Internacional declara la Marcha del Orgullo como una zona libre de tortura. Que Amnistía Internacional haya padrinado de alguna manera la marcha le da otro significado. Ya no es una marcha solamente de aquellas personas que piden sus derechos, sino también ya es un reclamo a nivel internacional. Ahí está en la foto Agnieszka Rasinska, Paulina Martínez, bueno, Paul Martínez, Paulina en aquel entonces, y un servidor en esta declarativa, ¿no? Y bueno, vamos a tener en el 2008, 2009 y 2011 otro tipo de problemas con la era de los comités. Ya se había creado el COMAC, que había durado como 10 años y había logrado marchas espectaculares. La del 2008 es la de la marcha de los 30 años y sin embargo COMAC se desgasta. COMAC nace a partir de que se llega al Zócalo y se ve que la diputada en funciones, Patria Jiménez, se quiere hacer de la marcha y entonces los activistas conforman este grupo para blindar la marcha de cualquier otro intento de cualquier funcionario público que quiera hacer mella en ella. Pero COMAC se cierra tanto que no permite que otros grupos puedan tomar decisiones. Y entonces se crea esta disputa entre el comité y los grupos disidentes, que a la larga lo que provocan es que pierda legitimidad. Y en el 2008 el propio COMAC deja prácticamente morir sola a la presidenta de aquel entonces, Lolkin, que junto con Judith y otras 3 personas organizan toda la marcha y el primer seminario histórico. Judith y Lolkin, cansadas por esta situación, deciden darle a la sociedad civil la oportunidad de que ellos hagan la marcha y tratan de, en el 2009, crear la Red Orgullo 31, una organización horizontal que no funciona porque la horizontalidad a veces puede ser muy anárquica y aunque la marcha iba muy bien,
entre un pleito entre dos bandos de intereses que hay alrededor de la marcha y los grupos en medio, pues la marcha se ve afectada también por el SARS, por la gripe porcina, que hace que ninguna empresa quiera apoyar económicamente la marcha, porque pues semanas, meses previos, la ciudad estuvo encapsulada por la gripe porcina, y también Tlaloc, digamos, que hizo lo suyo, ¿no? Esa marcha acabó en un aguacero que impidió que hubiese evento final. Y en el 2011 se da algo que no se había dado en otro lugar, en otro momento, que es que el coordinador de la marcha le diera espacio a un secretario de gobierno, y con ello se rompe toda legitimidad con COMAC, que había retomado la marcha en el 2010 y 2011, y se rompe toda legitimidad cuando el secretario de Turismo en ese año le da un puesto en la Secretaría de Turismo al coordinador de la marcha. Es cuando uno ya habla de que, pues sí, en la marcha se termina hasta traficando influencias. Y lo que sucede ya después va a ser la lucha entre activistas y empresarios por la marcha, que es lo que pasa en el 2012, en el 2013 y 14 son los activistas quienes todavía tienen la marcha, y hacia el 2014 el gobierno de Miguel Ángel Mancera le da un golpe de estado a la marcha, y con intereses creados conforma el comité Inclúyete, que después veremos que se les dan empleos de aviadores, algunos compañeros, a través de Patricia Mercado. Tenemos también ya la marcha pagada por el gobierno de la Ciudad de México, y finalmente el cómo se toma ya en el 2018 descaradamente como el logo del Partido Humanista, donde está la coordinadora o el enlace, que es Patria Jiménez, toma la marcha con el logo del número 40 de la marcha. A partir de ahí, digamos que el discurso del Comité Inclúyete se fue corporativizando hasta entregarle la marcha a las marcas transnacionales, que fue lo que se vieron en las 3 últimas ediciones, que provocó lo que pasó este sábado, que fuera la población quienes decidieran marchar sin comités y ponerle un alto a esta situación que a cualquier otro movimiento social, como el movimiento feminista, le hubiera dolido muchísimo. Tener, por ejemplo, a Liverpool o a Palacio de Hierro o a Bonn en una marcha feminista es inconcebible, porque habría que tenerlo en una marcha por los derechos LGBT. Y hasta aquí, para dar pie a una serie de preguntas y reflexiones. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, Alonso, ya me tomé el atrevimiento de hablarte de tú, pero me siento con confianza en un foro que me ha parecido de verdad de lo más rico, y así lo han expresado quienes nos están viendo, quienes nos están siguiendo en redes. Creo que has hecho un recuento largo, pero lo ameritaba. O sea, era necesario que dieras todo este recorrido, porque es una manera de visibilizar lo que ha significado y cómo ha venido evolucionando esta manera de expresión tan inclusiva, ¿no? Yo tengo algunas preguntas, pero primero quiero decir lo mucho que me hizo impacto y que me parece muy importante retomar es esa frase que dijiste: gracias a esos cuerpos se abrieron muchos caminos. Gracias a esos cuerpos andantes, gracias a esos cuerpos que se quedaron en el camino por las diversas pestes,
que ha pasado nuestra ciudad, nuestra comunidad en las últimas décadas. Y que una de ellas, la del VIH, ha servido para sirvió para estigmatizar, pero también hizo gran mella en la comunidad LGBTTI. Me llamó también mucho la atención, y si hay tiempo me gustaría ver si nos puedes, si pudieras reflexionar un poquito más esa contradicción, o esa pues esta situación que se da. Primero se protestaba contra el matrimonio y luego el matrimonio se volvió una demanda, ¿no? Cómo van cambiando esas paradigmas de reclamo. Cómo también nace el movimiento a la par de otros movimientos que ahora ya se descienden, ¿no? El movimiento socialista, el movimiento al lado de la inclusión, por ejemplo, al lado de Rosario Ibarra, para poderla apoyar a que llegara a la presidencia, lo que no sucedió, pero Rosario Ibarra llevaba y lleva todavía, aun cuando ya no está físicamente con nosotros, la bandera de la búsqueda de las personas desaparecidas, que ahora ese contexto se da diferente, pero en su momento era por el tema de la guerra sucia, ¿no? Entonces, creo que hay mucha reflexión alrededor de lo que has dicho. Me gustaría también que nos explicaras, porque la verdad es que a mí no me quedó muy claro, a ver, ¿por qué finalmente esta marcha se celebra el último sábado de junio? ¿Cómo se fue definiendo esa fecha? ¿Qué simbolismos tiene? Y también, ¿cómo ha evolucionado? A mí me impacta, lamentablemente el año pasado no pudo ser presencial, pero en los años anteriores es una multitud de personas las que se dan cita. Antes eran poquititas, las fotos que nos compartiste, 10 personas eran muchas, ¿no? Al principio, y ahora son una enormidad. Claro, quizás cambió a la fiesta, pero de todas maneras esa proyección festiva de la marcha implica también el aquí estoy, ¿no? La reivindicación de los derechos de todos, a la par de la identidad de género y de mis preferencias sexuales, ¿no? Entonces creo que se ha logrado mucho también, pues apuntar creo que uno de los grandes logros de toda la comunidad LGBTI, que en su momento fue gay y que homosexual, lesbiana, como se le ha venido llamando a lo largo de la historia y se le ha venido identificando, uno de los grandes logros ha sido a nivel internacional esto de que se haya dejado de considerar una psicopatología, ¿no? Fue en 1990 cuando dejó de clasificarse así, ¿no? Y bueno, pues, y en 1948 fue cuando ingresó. Y aunque, o sea, ocurrió en 1990 y eso es hace muy poco, eso es hace un casi nada, ¿no? Entonces, me parece que se han logrado muchas cosas, pero también me gustaría que compartieras qué más se ha logrado. Y antes de darte la palabra, quiero leer lo que nos han dicho en redes. Te han mandado muchos saludos. A Heidi Láñez, saludos cordiales desde Milpalta. Carolina Esteves, saludos desde Tecama, que Estado de México. Charles, un gusto verte. Alonso, recibe saludos y abrazo. Chuy y Charlie. Roberto González Villarreal, apapachos virtuales, querido. Carolina Esteves, qué gran tema. María Luisa García Marín, el PRT con Max Mejía y otros compas apoyaron la organización Lambda y lanzó candidaturas de ellas en un proceso electoral como plataforma para difundir y promover los derechos. Karina Aguiles Díaz, que también nos acompaña por aquí en el Zoom, nos hace una pregunta, y de hecho en el Zoom también nos hizo otra. Dentro de la comunidad LGBTTI, ¿existe en la actualidad alguna unión nacional? Se ha pensado en hacer una convención nacional e internacional con los organismos defensores de los derechos humanos y la diversidad sexual. ¿Qué falta para que los derechos sean efectivos? Yo creo que eso se puede unir con la que ya te hacía sobre qué otras, qué se ha logrado y qué faltaría, ¿no?
Esta información, dice Lucy Peláez, debería estar en los libros de texto de historia de las escuelas para que se sepa el por qué se sale a la marcha. Es triste que muchas personas salgan buscando la fiesta, los carros de las empresas, los famosos. Andrés Juárez, muchas gracias Alonso por compartirnos estas historias. Shirley Shi, excelente información, felicidades. Y desde el Zoom, Herencio Jiménez, muchas gracias por el gran recordatorio histórico que han hecho. Resulta tan necesario este tipo de reflexiones. Ángel Bravo te dice, estimado maestro Alonso, muchas gracias por el excelente recorrido histórico. Ivette Durán Calderón también te felicita. Magnífica ponencia y te abraza desde Bolivia. Jaime Banda, querido y admirado Alonso, excelente como siempre, saludos. Y Marco Antonio Pérez Gaspar te dice un gran recorrido histórico. Alonso Hernández, felicidades, saludos cordiales desde Colima. Entonces quisiera retomar esta pregunta que hacía Karina. Y sí, nos la hizo la misma que ya te había leído, y dice ¿qué falta para que los derechos sean efectivos? Bueno, faltan muchas cosas. Nuestro país, como siempre, es un país de avanzada en cuestión legislativa, pero a la hora de que la legislación tiene que pasar al lenguaje cotidiano de cómo se transforma en política pública, es cuando los derechos, cuando ese sueño por la igualdad y la no discriminación desaparece. O sea, lo sustancial de los derechos humanos desaparece a la hora de quererlos implementar. Y es que ahí ha estado fallando o el presupuesto etiquetado, porque a veces hay ley, pero no hay presupuesto etiquetado, o no hay mecanismos de control, ¿no? Para que esta ley se haga efectiva. O a veces lo que tampoco hay es transparencia. Entonces necesitamos de estas tres para que las leyes que ya se han estado dictaminando sirvan, ¿sí? Porque tenemos leyes que nos favorecen muchísimo, pero no hay manera de acceder a ellas. Por ejemplo, eh, se supone que tenemos el principio constitucional, dice que todos somos iguales. Cuando una persona trans solicita trabajo, ese principio constitucional no No se cumple. existe, no se cumple. Cuando una pareja de mujeres quiere registrar a sus hijos en cualquier estado de la República con sus apellidos, ese principio constitucional no se cumple, ¿no? O sea, cuando alguna persona gay quiere rentar con su pareja una casa o acceder a los puntos que te da Infonavit, aunque te los dé Infonavit, a veces ese requisito, a veces por cuestiones de discriminación, no pueden acceder a comprar la casa, rentar la casa, etcétera. Entonces, uno de los grandes problemas es que cuando baja política pública, no se cumple. Y aparte, no existe todavía una educación en la currícula educativa, no nos enseñan a respetar al otro. O sea, desde grado maternal, pasando por primaria, secundaria, preparatoria, para que al llegar a la universidad supiéramos respetar sin necesidad de que nos dijeran, respétame. Pudiéramos respetar al otro, y respetarlo no es tolerarlo. Tolerar es verlo desde una posición en que nosotros nos elevamos moralmente y al otro le estamos dando la oportunidad de decir las cosas. El respeto es de iguales. Es, no coincido contigo, no es mi postura, pero respeto lo que dices, ¿no? Que es algo que nos ha costado, yo creo que
toda la década de los 90 ha sido, desde los 80, 70, 80, 90, el luchar por el respeto propio y ajeno. Y es una lucha que hemos llevado caminando juntos. O sea, al decir juntos, hablo movimiento LGBTI, movimiento feminista, movimiento, todos los movimientos indigenistas y demás. Hemos tratado de caminar al mismo tiempo desde nuestras distintas trincheras, a veces juntos, otras veces por los caminos que nos va llevando la vida misma, ¿no? Y esto quiere decir que finalmente somos movimientos que tenemos en común la opresión, tenemos en común a un machismo y a un patriarcado que nos hace daño, ¿sí? Y al cual tenemos que combatir desde distintos frentes. Y que afortunadamente hemos hecho alianzas en algunos momentos y hemos aprendido ideológicamente y a ser transversales, ¿sí? Yo creo que más allá de decir, hemos ganado el matrimonio, hemos ganado el derecho a la adopción en algunos lugares, o que hemos llegado a tener el derecho a que mi identidad, al derecho a mi identidad, a que administrativamente ya no sea una extranjera o un extranjero por ser una persona trans. Creo que algo que nos ha enseñado esta diversidad más la transversalización con la cuestión de género es que no solamente es una identidad, son varias identidades que están dentro de nosotros mismos y que son muchos los derechos que confluyen en nosotros y también muchas luchas. Y es algo fantástico. Por eso te digo, el poder hermanar los feminismos con la diversidad sexual nos dio oportunidad de darnos cuenta de que estamos con los migrantes sufriendo lo mismo que los migrantes, con los pueblos indígenas como el pueblo yaqui viviendo y sufriendo las mismas penurias, con los campesinos, o sea, con las mujeres en toda su lucha contra el machismo opresor, y darnos cuenta de que el machismo nos afecta también a los hombres en cuestión de salud, en cuestiones de relaciones. O sea, más allá de los cambios y logros legislativos, que claro que los hay, que hay que celebrarlos, están estas otras reflexiones teóricas y metodológicas. Sin ellas, no estaríamos aquí. Claro. Me parece, Alonso, que te lo has dicho muy bien. Abordar todos estos problemas con transversalidad ha sido básico, porque los temas de inclusión de las diversidades sexuales, son transversales. O sea, no es solo es el problema, sino que se suma la marginación, la pobreza, el color de la piel, el origen indígena, y el ser migrante, el ser trans, el ser transexual también implica un problema, muchísimos problemas más. Creo que sí hay muchos asuntos por resolver y grandes retos, que qué bueno que se crean estas alianzas con los feminismos y con otros movimientos sociales y políticos para fortalecerlos. Hace poco estábamos reflexionando sobre un asunto que resolvió la Suprema Corte hace no mucho tiempo, de un problema que se suscitó en el estado de Quintana Roo, si no lo recuerdo, menos fue en la península de Yucatán, de una pareja homosexual que quiso registrar a un hijo suyo, que era además fruto de un proceso de maternidad subrogada. La maternidad subrogada es un tema aparte, es todo un tema, pero el caso es que ocurre y el niño estaba ya aquí y el Estado se negaba a registrarlo
con los apellidos de los papás, ¿no? Entonces, como decías, y el derecho además a la identidad del bebé, a la identidad del niño. La maternidad subrogada tampoco es un tema que esté legislado en nuestro país. El único estado que lo tiene legislado actualmente es San Luis Potosí. Entonces, creo que hay muchos vacíos, ¿no? Hay muchas faltas de reconocimiento de los derechos de manera inclusiva, y no nada más se necesita el texto legal, se necesita la infraestructura y se necesita que realmente ocurra, ¿no? Entonces, creo que el mes de junio tiene que sucederse todos los meses. Y me da mucho gusto, en la UNAM, por ejemplo, se declaró que el mes de junio fuera el mes de la inclusión. Entonces me parece que estos discursos van haciendo una conciencia social en los medios que se extienden genéricamente, como es uno tan amplio como es el universitario. Entonces, pues te felicito, de verdad, te agradezco muchísimo esta explicación tan amplia que nos has dado esta tarde, y que todos nuestros seguidores, todos quienes nos han escuchado y que seguramente nos van a seguir escuchando porque queda en Facebook grabado, se ha grabado para subirlo al canal de YouTube del museo, y entonces será una fuente de consulta, que si no está en los libros de texto, está aquí. Ya esto es un paso para que todos nos enteremos de lo que, y podamos compartir con los niños, claro que sí, de qué se trata, ¿no? Entonces, ahí aquí estamos proyectando un reconocimiento que le hemos preparado a Alonso Hernández por parte del Museo de la Mujer, por la conferencia de esta tarde, El Orgullo en México, Historia de las Marchas, en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+, con fecha del día de hoy y firmado por nuestra fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana. De mi parte, no me queda más que agradecer el haber sido invitada para acompañarte esta tarde, Alonso, y acompañar a todos las personas que nos han seguido, y agradecerle también al Museo de la Mujer, a la doctora Patricia Galeana, la oportunidad de estar aquí. Una tarde muy aleccionadora que nos hace pensar en la importancia de este gran movimiento. Un abrazo, todas las fuerzas para seguir adelante entre toda la comunidad. Muchísimas gracias, y pues yo espero que pronto ya podamos ir al Museo de la Mujer. Las extraño muchísimo, extraño mucho el espacio porque hay espacios libertarios, y para mí eso significa el Museo de la Mujer. Así es, Muchas ir gracias. e ir a la marcha. Así es. Esencialmente. Así Un es. abrazo. Abrazos. Gracias.